El quechua o quichua es una familia lingüística originaria de los Andes peruanos, que se extendió por la zona occidental de América del Sur a través de 7 países. Para el año 2016 se estimaba una cantidad de 7.800.000 hablantes en toda Sudamérica. Según datos estadísticos del censo de 2017, en Perú existen 3.799.780 hablantes. En el siglo XV, la llamada lengua general se convirtió en la lengua vehicular y oficial del Estado incaico. Fue la lengua más importante empleada para la catequesis durante la colonización española. Paulatinamente, el castellano fue sobrepasando al quechua como lengua mayoritaria en el Perú. En la década de los 60, estudios dialectológicos determinaron la existencia de lenguas separadas dentro del mismo quechua. ¿Quieres saber más sobre la historia de la lengua quechua? Entonces quédate a ver este video, pero antes recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Las lenguas quechua se hablaban de forma discontinua en América del Sur, desde el suroeste de Colombia hasta el norte de Argentina. Entre el suroeste de Colombia, Ecuador y el extremo norte de la Amazonía del Perú, predomina el llamado quechua norteño o ecuatoriano, que se extiende desde Nariño, Putumayo y Cauca, en Colombia, hasta las vertientes septentrionales del río Amazonas, en Loreto, Perú, pasando por la Sierra y Oriente ecuatoriano. Dos variedades relacionadas se hablan en los departamentos de Amazonas y San Martín. El quechua chachapoyano se emplea en las montañas amazonenses y el quechua lamista se emplea en las vertientes del río Mayo y Sisa. Por el oeste, el quechua cajamarquino se extiende por Cajamarca, Chetilla y Porcón. La variedad de Incahuasi Cañaris, inteligible con la variedad cajamarquina, se extiende por Incahuasi y Cañaris en Lambayeque, y Cutervo y Jaén en Cajamarca, además de Huancabamba en Piura. En la Sierra Central del Perú se ubica principalmente la rama del quechua 1, que conforma un esparcido dialectal entre Ancash y Huánuco por el norte, Junín, Huancavelica e Ica por el sur, incluyendo los departamentos de Pasco y Lima. La lengua más hablada en estos departamentos es el quechua llamado quechua ancashino. El llamado quechua huanca en Jauja, Huancayo, Chupaca y Concepción en el departamento de Junín. El quechua 2 comparte su ámbito con las variedades del quechua 1 en la provincia de Yauyos. Una se ubica en el distrito de Laraos y la otra se halla al sur de la provincia. El macrolecto más extendido del quechua es el quechua sureño. Se habla entre el sur de Perú y el norte de Argentina, formando 3 regiones separadas. La primera incluye la sierra sur del Perú, entre los departamentos de Huancavelica, Puno y Moquegua, y al norte central del departamento de La Paz en Bolivia, y la otra por el centro y suroeste de Bolivia, por los departamentos de Cochabamba y Potosí, y el norte de Chuquisaca y otros departamentos, como Santa Cruz y Oruro, y las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Y por otro lado, una distribución semi-aislada llamada el quechua santiaguiño en Santiago del Estero. Las lenguas quechuas no tenían nombre propio, o al menos no existe registro alguno de que así haya sido, sino que a partir de los estudios y las crónicas, en la época de la conquista, se les empieza a dar nombres a las lenguas del virreinato del Perú. El nombre quechua fue empleada por primera vez por Domingo de Santo Tomás en su gramática, así como el origen de su expresión, y también citado por Cieza de León y Bernabé Cobo. Al ser preguntados los orejones por los cronistas, estos respondían que el origen de la lengua venía de la nación quichua, que habitaban en lo que es hoy la provincia de Andahuaylas. El vocablo quechua empezó a emplearse durante el siglo XVII. Tanto quichua como quechua viene del cognado similar a quechua, que vendría a ser valle templado o clima benigno. El autoglotónimo runasimi, o lengua de la gente, viene a emplearse luego de la conquista. El término runa sufrió una aculturación, ya que se tergiversó
el sentido original de ser humano, y se usó para designar al nativo en contraposición del Wiracocha español. Es así que se utilizaba el runasimi o para la designación de cualquier idioma originario del Castilla-Simi. La otra interpretación de runasimi hace referencia a la categoría de administración pública, es decir, haría referencia al indio tributante, independiente de si es quechua o no, y esto concordaría con la hipótesis de una expresión similar en una de las lenguas aymaraicas del glotónimo jacaru, que vendría a ser jaquearu, que sería una expresión similar. No existen referencias tempranas ni tardías dentro de las crónicas españolas del uso del epíteto similar a runashimi para designar alguna lengua en particular, sino como una referencia simplemente de que la lengua en mención era hablada por los indígenas. El quechua no presenta vínculos genéticos demostrados con otras familias lingüísticas. La hipótesis planteada, como la de Joseph Greenberg, de las familias amerindias, que situaba al quechua dentro de la rama andina del tronco andino chiucha paesano, fueron descartadas. Aunque existe una relación genética entre el quechua y las lenguas aymaraicas, esta relación está descartada. Los especialistas aceptan una antigua influencia y relación mutua entre estas protolenguas del quechua y el aymara. Parte del léxico de estas lenguas se comparten y se llega a desconocer y confundir de cuál de ambos provienen ciertos términos. En el siglo XIII, el quechua fue impulsada a raíz del comercio del reino Chincha, que produjo la adopción del quechua clásico como lingua franca en gran parte del Perú antiguo y parte de Ecuador. Era empleado por los curacas para comunicarse en el intercambio de productos. El quechua avanzó por la sierra y Amazonía ecuatoriales por el norte y por el sur hacia tierras de habla aymara. En varias regiones solo los curacas entendían el quechua, mientras que el pueblo seguía manteniendo su lengua originaria, así como los mochicas. Cuando los incas en la época de Pachacuti comenzaron con la conquista del Chinchaysuyo, adoptaron esta lengua para sus asuntos administrativos, porque se dice que antes de la conquista de Chinchaysuyo, los incas eran aymara hablantes e impusieron el aprendizaje del quechua en los diferentes territorios de su imperio, sin que esto significara dejar de lado las lenguas propias de cada territorio. Algunos pueblos de la selva que mantenían contacto comercial con los incas también fueron influenciados por esta lengua. Los primeros estudios lingüísticos conocidos se dieron durante el Virreinato del Perú. Los misioneros católicos emplearon el quechua y otros idiomas originarios para evangelizar a los indios. Por ello utilizaron varios manuales, llamados artes en esas épocas, y diccionarios o vocabularios. Por ello escribieron manuales o artes, diccionarios o vocabularios de idiomas, tanto del quechua, aymara, mochica y guaraní, para hacer sus catecismos. Esto contribuyó a la expansión del quechua en otros pueblos andinos y amazónicos. Fray Domingo de Santo Tomás fue el primero en aprender la lengua central del Perú para sus labores de evangelización, predicando luego en su propia lengua en las regiones de La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Huánuco. En 1560, como fruto del conocimiento de la lengua de los naturales, publicó en Valladolid las dos primeras obras en quechua, Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los Reinos del Perú y el Léxico o Vocabulario de la Lengua General del Perú. El diputado limeño Juan de Balboa fue el primer catedrático de lengua quechua de la Universidad de San Marcos. En 1608, Diego González Holguín publicó el vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamado Quichua o del Inca. En la segunda mitad del siglo XX se dieron los primeros estudios modernos de la lengua quechua. Los lingüistas Alfredo Torero, Gary Parker,
publicaron los primeros estudios. Posteriormente se añadiría Rodolfo Cerrón Palomino, Félix Quesada, Antonio Cusighuamán, Lodoaldo Soto Ruiz, Amancio Chávez, Francisco Carranza, entre muchos otros. Y por supuesto el antropólogo y literato José María Arguedas. Entre los lingüistas extranjeros también hubieron estudios y publicaciones importantes como las de Gerald Taylor, César Iter, Wolfgang Borg, Peter Musquet y otros. Pero por otro lado también nos encontramos con el progresismo en los Andes, donde las lenguas originarias, así como las costumbres, eran vistas como aquello que impedía el desarrollo de las naciones, por lo que la educación rural se dirigió a la sustitución del quechua y otros idiomas originarios por el castellano. Y aquí inicia la ardua labor del Instituto de Estudios Peruanos y del impulso incansable de Alberto Escobar, y la publicación de diccionarios de 6 variables del quechua y su respectiva gramática. En ese entonces Escobar dice: la reivindicación de la lengua quechua y de su empleo empezaron el 27 de mayo de 1975 con la Ley 21156, la lengua prehispánica más ampliamente difundida en el Perú. Se hallaba proscrita, legal y socialmente. Desde la insurrección de Túpac Amaru en 1780, su oficialización en el país con rango equivalente al de la lengua castellana es por tanto una decisiva medida de política cultural. Los estudios dialectológicos de los lingüistas Gary Parker y Alfredo Torero clasificaron las variedades de la familia quechua en 2 subfamilias o ramas. Una de ellas es el llamado quechua 1 en la nomenclatura de Torero, o quechua B según Parker. Esta rama comprende las variedades de la Sierra Central y Norte Central del Perú, por las vertientes de la cordillera de los Andes, en los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huánuco y Ancash. La otra es la denominada quechua 2 por Torero, o quechua A según Parker. Se expande por el norte, entre el suroeste de Colombia, Ecuador y el norte del Perú, mientras que por el sur se expande entre el Perú, Bolivia y norte argentino, con probables hablantes en las regiones próximas de Chile. Torero articuló en su trabajo una subdivisión tripartita del grupo quechua 1. El lingüista Alfredo Torero además propuso la agrupación de las múltiples variedades empleadas en el Perú en 7 supralectos o lenguas, según su inteligibilidad mutua. El quechua yaullino está compuesto por dialectos de ambas variedades, que son mutuantes inteligibles a pesar de su divergencia. El Instituto Lingüístico de Verano ha catalogado al quechua como macrolengua, que es una categoría creada por esta institución para describir aquellos linajes que por razones políticas y sociales son consideradas como si fueran una sola lengua, en contra de la evidencia lingüística. Paralelamente, indexa 42 variantes como idiomas individuales, al grado del margen de inteligibilidad mutua. No existe una lengua estándar en el quechua o sistema escrito común que utilicen los usuarios de lenguas inteligibles para comunicarse. Antes prefieren recurrir al español si es que lo conocen. A nivel oficial, la Constitución Política del Perú reconoce al quechua como un solo idioma, pero el Ministerio de Educación emite libros distintos al menos en 6 variedades lingüísticas. En Bolivia se utiliza un solo quechua normalizado sureño y en Ecuador un quichua unificado. Todas las variables habladas en estos 2 países son mutuamente inteligibles. La Academia Mayor de Lengua Quechua afirma que el quechua es un solo idioma, con el quechua cusqueño como el dialecto estándar. Posterior a las convergencias formativas de las familias quechuas y aymara, el quechua continuó teniendo una intensa relación de contacto lingüístico con la familia aymara. En muchas zonas, el quechua llegó a sustituir al aymara
como idioma. De hecho, muchas de las características del quechua 12 parecen deberse a que muchas de estas variedades se formaron sobre un sustrato aymara. Además, el quechua ha estado en contacto con las familias amazónicas como el Ashaninka, además de otras lenguas como el arawak y pano. En la cuenca del Marañón, el quechua reemplazó completamente un número importante de hablantes preincaicos. En el sur, el imperio incaico se expandió hasta el dominio lingüístico de Mapudungún, el Cacán y las Huarpe. El quechua también influenció en el español, aportando muchos quechuismos para describir las nuevas realidades que conocieron los conquistadores. Y análogamente, la lengua castellana también dejó préstamos en las lenguas quechua. Posteriormente, el bilingüismo quechua-castellano en los Andes ha dado lugar a la inclusión de fonemas oclusivos sonoros en el quechua 2 y por otro lado a la formación del español andino. Largamente se viene debatiendo acerca del empleo prehispánico de algún método de escritura andina. Se ha propuesto que los quipus y los tocapus podrían ser un sistema de escritura, pero existen demostraciones generalmente aceptadas. Los primeros españoles, principalmente los evangelizadores y los cronistas, así como los aborígenes, buscaron graficar el quechua, principalmente en quechua clásico y en formas tempranas de la variante cusqueña, empleando el alfabeto latino. Esta situación generó múltiples grafías para distintos fonemas y viceversa. Sin embargo, las lenguas quechua permanecieron como esencialmente orales hasta muy entrado el siglo XX. El 29 de octubre de 1939 se da uno de los primeros intentos de graficación del quechua, aún bajo el paradigma de un solo idioma. En esta ocasión es aprobado un alfabeto para las lenguas indígenas americanas, que consta de 33 signos. El 29 de octubre de 1946, el Ministerio de Educación del Perú aprueba el alfabeto de las lenguas quechua y aymara, con 40 signos utilizables y proyectados en las cartillas de alfabetización rural. En la semana del 2 y 13 de agosto de 1954, durante el tercer Congreso Indigenista Interamericano realizado en La Paz, se creó el alfabeto fonético para las lenguas quechua y aymara, basándose en los acuerdos de los dos congresos anteriores, realizados en Pátzcuaro en 1940 y Cusco en 1949. El 16 de octubre de 1975, a finales del gobierno de Juan Velasco Alvarado, el Ministerio de Educación peruano nombra una comisión de alto nivel para implementar la ley de oficialización de la lengua quechua. Esta informa y recomienda el alfabeto básico y general del quechua, aprobado por el Ministerio mediante la resolución ministerial 4023-75-ED, cuyas letras eran las siguientes. 10 años más tarde, mediante resolución ministerial, el alfabeto oficial suprime las vocales E y O y solo se llegarían a utilizar las vocales A y U. La Academia Mayor de Lengua Quechua en el Cusco aún promueve una versión del alfabeto del quechua cusqueño con las 5 vocales similar al español. Actualmente el quechua es una lengua oficial en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. También se habla sin ser oficiales en Chile y Argentina. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Bueno, ¿qué te pareció esta breve historia de la lengua quechua? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un me gusta